Buenos días, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. En estos días estamos compartiendo un estudio en el libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia. En el estudio previo hicimos un repaso de todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Hoy nos toca volver al estudio de capítulo tras capítulo. Y vamos más o menos a la mitad del estudio, en el punto medio, en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 10, si tiene su Biblia y quiere abrirla. También voy a hacer referencia en un momento a un salmo, el Salmo 2. Y tal vez quisiera buscar esta cita en los salmos en el Antiguo Testamento para tenerlo a mano. En Apocalipsis capítulo 10 hemos llegado al punto medio de la tribulación. Ya han pasado los primeros 3 años y medio y 2 de las series de juicios, los sellos y las trompetas han sido ejecutados sobre la tierra en esta primera mitad de la tribulación. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que el hombre impío continúe en su maldad? Y aquí mismo en este capítulo 10 es la respuesta para esta pregunta. Dice en el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué significa estos dos versículos, pastor? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues la frase última en versículo 6, que dice que el tiempo no sería más, significa que ya no habrá más demora. No significa que el calendario o el reloj ya no va a funcionar, que ya estamos entrando a la eternidad, porque todavía falta 3 años y medio de la tribulación, luego 1000 años del reino del Señor Jesucristo. Entonces, esta frase que el tiempo no sería más, no significa que ya el tiempo está terminando, sino que ya no hay más demora. Otras traducciones de la Biblia lo dice así, que ya no habrá más demora. Y entonces Dios está diciendo, ok, ustedes han aguantado por siglos y ahora es tiempo de quitar esta demora. Mi paciencia ha llegado hasta aquí. Ahora viene la última serie de juicios, que son las copas de ira que serán derramadas sobre la tierra. Y luego mi Hijo Jesucristo vendrá y establecerá su reino sobre esta tierra. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que el hombre impío continúe en su maldad? Pues tengan paciencia, nada más falta poco para que concluya la tribulación, es lo que Dios está diciendo aquí. Y en el versículo 7 Él dice la clave, cuando el séptimo ángel empiece a tocar su trompeta, la séptima trompeta. Pues esta trompeta entonces anuncia la última serie de juicios, que son las copas, y al terminar las copas, luego viene el fin de la tribulación con la llegada de Jesucristo, la batalla de Armagedón, la captura del anticristo, él será echado al lago de fuego, y luego el establecimiento del reino del Señor. Dios ha exhibido mucha paciencia por siglos con el hombre pecador. Y también esta paciencia está por terminar. Ahora voy a leer Salmo capítulo 2, porque este salmo habla de la rebeldía de las naciones impías, los que miran a Dios y le tiran el puño en su cara, que rechazan el evangelio, que rechazan el amor de Dios, que no quieren nada con Dios, sino que más bien quieren gobernar sus propias vidas. Pues el Salmo 2 habla en 4 secciones, 4 partes. Primero vemos 4 voces más bien. Y primero vemos la voz
de las naciones rebeldes. Salmo capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Esta es la voz de las naciones rebeldes. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, en contra de Dios y en contra de Jesucristo. Y dicen estas naciones, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Ellos no quieren someterse a Dios. Luego viene la segunda voz en este salmo, la voz de Dios el Padre, sentado en el trono. Versículos 4, 5 y 6. Esto es Dios el Padre hablando. El que reina en los cielos se ríe. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, porque ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Dios dice, ya yo tengo establecido mi rey, que es mi Hijo Jesucristo, en el monte santo que es Jerusalén. Ya está establecido y será completado al final de la tribulación. Luego habla la voz de Dios el Hijo, Jesucristo. Él habla dando gracias a su Padre y dice versículos 7, 8 y 9. Yo daré a conocer el decreto que el Señor Dios, mi Padre, me ha comunicado. Tú eres mi Hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. La tierra le pertenece al Señor Jesucristo. Luego dice versículo 9. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Dios el Padre está de nuevo hablando a su Hijo. Y el Hijo está diciendo, esto es lo que mi Padre me ha prometido, que yo voy a someter a las naciones con vara de hierro, con cetro de hierro. Y después voy a destrozar a los rebeldes como vasijas de barro. En último, habla la voz del Espíritu Santo, de Dios el Espíritu Santo, porque Él está haciendo una plegaria al hombre de arrepentirse antes de que venga el juicio del Señor. Versículos 10, 11 y 12 dice así. Ustedes los reyes, sean prudentes, y ustedes los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo. Ríndanse a los pies de Jesucristo. No sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Y luego cierra el Espíritu Santo con esta frase. Bienaventurados son los que en Él confían. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, usted es bienaventurado, porque ha puesto su fe en Él, lo ha recibido como su Salvador personal, sus pecados son perdonados y Él más bien es su Salvador, no su juez. Pero si usted anda en rebeldía y rechazamiento contra Dios, le espera el juicio de Dios. Yo le insto en este día que usted tome en consideración lo que acabamos de leer. Falta poco para que el misterio de Dios sea consumado. 6,000 años desde Adán hasta el día de hoy. 6,000 años de rebeldía humana contra Dios. 6,000 años de engaños satánicos. 6,000 años de guerras e intrigas. 6,000 años de enfermedades y pestilencias. Todo esto está por terminar con la venida de Jesucristo para establecer su reino de paz y bendición. ¿Y cuál es la señal? Como dice aquí en Apocalipsis 10, la séptima trompeta. También en capítulo 11, versículo 15, hace referencia a esta séptima trompeta. Voy a leer 11:15 de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta. Vea, es el ángel séptimo, entonces está tocando la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuchen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando suena esta séptima trompeta,
en medio de la tribulación ya está empezando las últimas cosas, la gran tribulación, y pronto vendrá el Señor Jesucristo para establecer su reino. Pero antes de sonar esta trompeta, tenemos aquí un paréntesis, un interludio en el capítulo 10 de Apocalipsis. Ya hemos estudiado capítulos 8 y 9, las 7 trompetas, bueno, 6 actualmente que ya sonaron, está por sonar la séptima, pero antes de que suene, Dios le revela más detalles importantes para que Juan escribiera algunas y otras palabras que no los escribiera. Vamos a ver aquí en el transcurso de este estudio. Veamos entonces primero el ángel fuerte. En capítulo 10, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Aquí dice, tal vez en su Reina Valera, un librito, pero acuérdense que en aquel entonces no habían libros todavía con páginas como hoy tenemos. Usaban rollos. Dice entonces un rollo pequeño que había sido abierto, se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito, como el rugido de un león. Y cuando gritó, los 7 truenos respondieron. Leamos 4 también. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. Esta es la única cosa sellada en el libro de Apocalipsis. La única revelación que Juan no pudo escribir. Tendremos que esperar hasta aquel entonces. En esos días de la tribulación estaremos con el Señor en el cielo, mientras la tierra está pasando por la tribulación, y Él tendrá que revelarnos lo que sonaron estos 7 truenos, lo que estos truenos hablaron. Ahora, este ángel poderoso fue escogido por Dios y enviado a la tierra para hacer un anuncio, que no habría más demora para cumplir el plan de Dios. El misterio de Dios, o el plan de Dios, que Él había profetizado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento: Jeremías, Ezequías, Daniel, Joel, Oseas, Amós, Zacarías, Malaquías y otros. Ellos hablaron estas palabras que se están cumpliendo en la tribulación, pero no entendían. Los profetas, para ellos era como un misterio. ¿Cuándo será esto? ¿Qué significa? Y ahora en estos días de Juan es revelado este misterio, el misterio o el plan de Dios. El tiempo de la tribulación llegará a su fin y el reino de Jesucristo, el Mesías, será establecido. El ángel que vino del cielo es envuelto en una nube. Las nubes hablan de juicio. Después con un arco iris alrededor de la cabeza que habla de misericordia. Acuérdense del diluvio. Después del diluvio, Dios puso el arco iris en el cielo como señal de misericordia, que Él cumpliría su promesa de no hacer otro diluvio sobre la faz de la tierra en los días de Noé. Y hasta el día de hoy todavía vemos esta señal de la promesa de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Este ángel entonces tiene nubes alrededor de él, un arco iris sobre la cabeza. Él para sobre el mar con un pie y sobre la tierra con otro pie, significando que él tiene dominación entera, completa, que Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Tiene una voz muy fuerte, como el rugido de un león. No es un grito de miedo, sino de poder y victoria. Y cuando Él habla, suenan estos 7 truenos. Y como ya hemos dicho, Juan el apóstol iba a escribir lo que los truenos había dicho, había revelado. Pero una voz del cielo le dijo, no, que esto está sellado hasta el tiempo del fin. Y como ya hemos dicho, esta es la única proclamación en Apocalipsis
que es sellada. Porque Apocalipsis significa revelación, descubrimiento. Pero Dios tiene algo allí que mantiene en secreto hasta el tiempo del final. Más bien en Apocalipsis 22:10, oiga lo que Dios dice a Juan. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces la mayor parte de Apocalipsis, en realidad todo Apocalipsis menos esta parte aquí en capítulo 10, es abierto a nuestro entendimiento. Pero hay una parte aquí de los 7 truenos que sí está sellado. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. Él tiene control y Él sabrá cuándo revelarlo. Pues este es el ángel fuerte. Ahora veamos el librito abierto o el rollo, que actualmente es un pergamino, ¿verdad? Un rollo que Él trae en las manos y es abierto. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5 que Jesús recibió un rollo sellado de su Padre con 7 sellos. Estudiamos esto hace unos días atrás y vimos que Jesús recibió este rollo sellado y luego empezó a desatar los sellos uno por uno hasta que el rollo fue completamente abierto. Y esta fue la escritura de la tierra, que ahora Jesús va a ejecutar juicio sobre la tierra para establecer su reino. Pero aquí en Apocalipsis 10, quizá es otro rollo, no estamos seguros, la Biblia no dice, pero representa la palabra de Dios, porque viene de Dios. Es un rollo ya abierto, descubierto. Y en realidad tenemos una pista aquí en el versículo 11, dice así, y él me dijo, es necesario que Juan, tú profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quizá este rollo contenía el resto de las profecías de Apocalipsis, la última mitad de la tribulación y lo que viene después de la tribulación. Quizá este rollo contenía toda esta información, porque un poco más tarde él recibe órdenes de tomar este rollo y comérselo. Pues sea como sea, este rollo está en las manos del ángel en este momento y él para sobre mar y tierra y hace un grito fuerte y un anuncio que ya el misterio de Dios está por cumplirse. Ahora veamos el tiempo, ¿okay? O sea que no hay más demora. Versículo 6, la última frase, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Voy a leerlo en otra versión también, que quizá nos da un poco más de entendimiento. De nuevo leo versículo 5. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano derecha hacia el cielo. Está por hacer un juramento. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre. O sea, hizo un juramento en el nombre de Dios, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. O sea, Dios es el creador de todas las cosas. El ángel levanta la mano y hace un juramento. El ángel dijo, ya no habrá más demora. Por 6,000 años hemos vivido una demora en la paciencia de Dios. Desde Adán y Eva, desde el huerto de Edén hasta el día de presente aquí en medio de la tribulación. Pero dice el ángel, ya está por cumplirse el misterio de Dios. Ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toca su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esta frase, el tiempo no sería más, significa que ya no habrá más demora o tardanza. No significa que en este momento termina el tiempo, como el reloj o el calendario, porque todavía se mide 3 años y medio más de la tribulación, luego se mide 1000 años del reino del Señor Jesucristo, y después del reino del Señor, un poco más después, es cuando Dios hace el nuevo cielo y la nueva tierra, y ya no habrá tiempo en cuanto a cronología, ¿verdad?
porque esta palabra es cronos en el griego, significa de marcar tiempo, pero significa en este caso aquí que ya no hay más demora, no hay más tardanza. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Sí, el día del Señor vendrá. Ya habrá terminado la demora, la paciencia de Dios. Y en este caso ya empieza la gran tribulación, la segunda mitad de la tribulación. Acuérdese que la tribulación es un lapso de tiempo, un periodo de tiempo de 7 años. Empieza con la firma del anticristo con Israel, dándoles un pacto de paz. Un pacto por 7 años que él firma con ellos. Y esto ocurre después del rapto. Nosotros somos llevados al cielo y luego el anticristo será revelado. Firma este pacto con Israel, pero a la mitad de este tiempo de 7 años, después de 3 años y medio, él va a quebrar su pacto. Y él no va a honrarlo más. Y él va a establecerse a él mismo como el Dios de este mundo. Y va a requerir la marca de la bestia en la mano o en la frente. Y esta última mitad de la tribulación se llama la gran tribulación. También queremos notar que esta palabra, el misterio de Dios o el plan misterioso de Dios, esto fue un misterio en el Antiguo Testamento, no se entendía. Los profetas hablaban y profetizaban acerca de la venida del Mesías, que él vendría para sufrir y luego para ser glorificado y reinar. Y ellos están ahí rascando la cabeza. ¿Cómo es esto? Que él tiene que sufrir y luego él será glorificado. En medio de estos dos, en medio del sufrimiento de Cristo, el Mesías, y su gloria cuando él reina, tenemos un lapso de tiempo que se llama la edad de la iglesia. Lo que estamos viviendo hoy día. Los profetas del Antiguo Testamento no pudieron ver eso. Es como si ellos estuvieran parados aquí en un plan, en un llano, y ahí pueden ver dos picos de las montañas. Y puede ver un pico un poco más corto aquí que representa la primera venida de Cristo hace 2000 años, su sufrimiento. Y luego más allá pueden ver otro pico de montaña, allá más alto, que representa su regreso en gloria para reinar. Pero entre estas dos montañas hay un valle, ¿verdad? Y este valle no se ve desde la perspectiva del profeta. Él no puede ver aquel valle entre las dos montañas. Este valle es el tiempo de la iglesia en que estamos viviendo. Entonces, para ellos fue un misterio. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos no entendían lo que era la iglesia. Pero ya cuando Cristo vino la primera vez, nació, creció, estableció sus 12 discípulos como sus seguidores, luego fundó la iglesia, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó el tercer día, envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, unos 50 días después de su resurrección, pues entonces ya estableció lo que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos todavía viviendo en esta época, o la edad de la iglesia, el periodo de la iglesia, hasta que Él regrese en el rapto para llevarnos a su presencia. Ahora, dice la palabra de Dios aquí en Daniel 12:7. Vamos a volver por un momento a Daniel, aquel otro profeta que habla con el Apocalipsis de mano en mano. Cuando usted está estudiando uno, tiene que estudiar el otro. Daniel y Apocalipsis van muy combinados en el estudio de la palabra. Y dice Daniel 7, el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, este es un ángel, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre. De nuevo, otro ángel en el tiempo de Daniel que levanta las manos y hace un juramento por el eterno Dios. Y él dice, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Explicamos esto en el estudio previo,
que habla de tiempo, que es un año, tiempos, que son 2 años más, ya tenemos 3, y medio tiempo, que sería medio año. Tiempo, tiempos, medio tiempo. Este es como se distingue los 3 años y medio de la última parte de la tribulación. Durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, o sea, de los judíos. Todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que él dijo, pero no lo entendí. Entonces le pregunté, mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo, vete, Daniel, o sea, espere, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Daniel vivió unos, déjeme ver, como 500 a 600 años antes de Juan, el que escribió Apocalipsis. Y el ángel que está revelando esta profecía a Daniel dice, Daniel, esto está sellado hasta el tiempo del fin. Aquí tenemos ahora la revelación de esta profecía. Juan está explicándolo. Pero todavía hay detalles que no vamos a entender hasta que estemos en medio de estos acontecimientos. Claro, nosotros desde el cielo observando mientras la tierra está pasando por la tribulación. Pero esto fue revelado al apóstol Juan. Ahora veamos una última cosa en versículos 8 al 11, que Juan recibe mandato de acercarse al ángel, tomar el rollo y comérselo. Leamos versículo 8. Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan el apóstol recibe órdenes de tomar el rollo y comérselo. Sería dulce a su paladar, a su boca, pero amargo en su estómago. Eso significa que la palabra de Dios es ambas cosas, dulce y amarga. Voy a darle un ejemplo. Juan 3:16, el versículo más conocido en todo el mundo y los versículos que siguen. Voy a leer de Juan 3:16 a 19. Vemos aquí lo dulce y lo amargo. Escuche. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que en Cristo cree, no es condenado. Esta es la parte dulce. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, y la persona que cree en Jesús como su Salvador no será condenada, sino que tendrá vida eterna. ¡Qué dulzura! ¡Qué palabras de bendición! Pero ahora viene la parte amarga. Sigo leyendo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la parte amarga. Si usted no recibe a Cristo, seguirá en su condenación, y un día usted quemará en el lago de fuego por siempre, porque no quiso aceptar a Cristo, la oferta de salvación que Él nos da gratuitamente. La palabra de Dios es dulce para todo aquel que cree en Jesucristo, porque recibe perdón de pecados y vida eterna. Pero es amarga para la persona que rechaza a Dios y la oferta de salvación, y así sufrirá la condenación eterna y el juicio de Dios. Y siempre,
Siempre hay una reacción o positiva o negativa a la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. En este estudio, yo no sé a quiénes va a llegar este estudio, no tengo idea. Yo sé que en este momento estamos alcanzando hasta 15 países, más que todo en Latinoamérica. Pero muchas personas están escuchando este estudio y habrá una reacción positiva o una reacción negativa por cada oyente. El oyente va a recibir estas palabras y obedecerlas y actuar sobre ellas en forma positiva, dando su vida al Señor, creyendo en el Señor, o va a rechazar estas palabras y va a decir, no, yo no quiero escuchar esto más, y seguirá en su condenación espiritual. Es la decisión suya y mía. Es una decisión personal. Oh, por favor, yo le pido que reaccione positivamente. Otro ejemplo, Juan 6, 59. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra hace 2000 años, Él está predicando en su ciudad donde Él se crió, junto al mar de Galilea. Se llama Capernaum. Ahora, Él nació en Belén, luego fue criado en Nazaret, y después Él pasó a Capernaum. Y Jesús en este momento está predicando en este pueblo donde todo el mundo lo conoce, pero lo conoce como el hijo de carpintero de José. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Y Jesús está predicando ya en su ministerio las palabras de su Padre Celestial. Y la gente no acepta. Oiga lo que dice. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces, escuche bien, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, los apóstoles, ¿quieren irse ustedes también? Al mirar a aquellos otros discípulos, pseudo discípulos, falsos discípulos, yéndose, Jesús mira a los 12 y él dice, ¿quieren irse también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A estos 12, bueno, menos Judas Iscariote, estos 11 eran verdaderos discípulos. Pero muchos otros que se nombraban como discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, al escuchar las palabras duras de Jesús, se fueron y no creyeron más. Hoy día es lo mismo. Vemos muchas personas hoy día que con su boca hablan de que son seguidores de Dios. Pero en realidad su corazón, como dice el Señor, su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la condición de su vida? Examínese. Bueno, dice aquí a Juan el ángel que recibiera el rollo y que lo comiera. Comer la palabra significa meditar en ella, digerir sus palabras, porque la palabra es alimento para nuestras vidas espirituales. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. La palabra de Dios es alimento espiritual para la vida del creyente, el que es un verdadero discípulo del Señor. Pues Juan tomó el rollo y lo comió, era dulce en su boca, porque hay partes dulces, pero también fue amargo en su estómago, porque hay partes difíciles de condenación, de juicio también en la palabra de Dios. Y después Juan, en versículo 11, recibe órdenes de continuar su escritura,
de las profecías que faltan. Y así vamos a continuar en el próximo estudio con capítulo 11 de Apocalipsis hasta el final, viendo estas profecías que Juan está escribiendo. En conclusión, déjenme recordarles, hoy día Dios está guardando paciencia en su trato con la humanidad. Él está dándonos tiempo para arrepentirnos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero en aquel día, en el punto medio de la tribulación, la paciencia de Dios será agotada. Ya no habrá más demora. Los últimos juicios de Dios caerán sobre la tierra y luego Jesucristo vendrá para establecer su reino y juzgar las naciones. Revise su vida, examínela para ver si está en la fe. Y si no, si usted dice, pues yo tengo mi religión, o yo tengo mis buenas obras, o yo tengo X cosa, oiga bien, nada de esto le salva. Fe en el Señor Jesucristo es lo que le puede salvar. Confiese sus pecados al Señor Jesús. Recíbalo como su Salvador por fe en su corazón. Y así tendrá vida eterna. No irá a condenación, sino que irá a vida eterna cuando Él regresa en el rapto. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, yo pido que tú tomes este estudio y que lo apliques a cada vida en la manera que sea necesario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a compartir este estudio en su iPhone, su celular, su iPad, su computadora, en el botón de compartir, para que otros también puedan aprender estas verdades de la palabra de Dios. Hasta el próximo.